Muy grato saludarles, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo. El día de hoy nos acompaña Gabriela Panchana Briones. Gabriela es una comunicadora política, tiene un máster en gobernanza en George Washington, tiene un máster en la dirección estratégica e innovación de Barcelona, también tiene un título de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, una licenciatura en ciencias políticas. Sin embargo, a ella la conocemos mucho por sus análisis y su opinión política, además de sus asesorías. Gabriela, qué grato tenerte en el programa el día de hoy y comentemos qué es lo que está pasando con la política en el Ecuador, porque no paramos a pesar de los apagones, tenemos un pocotón de centellas que se prenden y se apagan por todo lado. Grato tenerte aquí. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un gran gusto estar aquí. Gracias por invitarme y un placer conversar contigo y que bueno, ¿qué está pasando? Creo que es una serie de crisis que atropellan una a la otra y que lamentablemente no parece que tenemos un timonel liderando esta nave llamada Ecuador. Es decir, se siente mucho desasosiego, se siente una falta de rumbo y por esa falta de rumbo y esa falta de previsión mínima específicamente en el tema de los apagones, de lo que se le fue advertido al gobierno en enero, en abril y en junio, y que sin embargo no quiso tomar las medidas a tiempo, pues ahora sufrimos lo que estamos sufriendo y creo que se va a poner peor. Entonces, en medio de esa situación, en un año electoral, con estas pugnas que hay entre el presidente y la vicepresidenta, obviamente las pugnas electorales o electoreras entre los diferentes grupos, políticos que están en campaña, vemos cómo hay un fuego cruzado y en medio de todo esto las necesidades ciudadanas que no creo que están siendo atendidas precisamente porque no estamos dentro de las prioridades de los políticos. Pero cuando arrancamos este gobierno, y de hecho ante el lamentable asesinato a Fernando Villavicencio el 9 de agosto, obviamente la campaña ya estaba arrancada, ya teníamos evidencias de quienes querían ser candidatos. Ya para agosto se estaban hablando de los problemas que se tenían. Y recuerdo el primer debate donde ya las soluciones al problema eléctrico eran evidentes. Las críticas al exministro Santos por el tema de hay que pedir a papá Dios las lluvias eran abrumadoras. Sin embargo, de eso ya vamos 20 meses. Vamos 20 meses en donde los contratos para el parque termoeléctrico salieron, se pararon, se reactivaron, se volvieron a parar, luego vino el sabotaje. Hay toda una telenovela, yo no sé si una telenovela venezolana, mexicana o turca, pero realmente nos tiene abrumados y en medio de todo la única cosa que tenemos certezas es que los apagones van de mal en peor. Y el día de hoy nos han dicho que ya está al firmarse el contrato de energía con Colombia y los colombianos nos dicen en las entrevistas que hemos podido ver que probablemente para diciembre se puedan ejecutar esas ventas y esas exportaciones de energía. Pero esto es una parte, esto es la que nos tiene un poco complicados a los ecuatorianos y demostrando que los ecuatorianos somos extremadamente resilientes. Pero el menú que tú mencionas también incluye un pocotón de cosas más que ya casi pasan desapercibidas entre las tinieblas. Sí, sí, es como que hay diferentes niveles o capas de los problemas. Hay problemas que nos afectan a todos y no nos afectan a todos por igual, porque hay personas que tienen posibilidades de tener generador o planta eléctrica, y hay otras personas que no tienen esa posibilidad, quienes están realmente naufragando en esta tormenta y a quienes yo no veo que el gobierno esté realmente ofreciéndoles asistencia, porque hay momentos en los que sí tiene que haber asistencia, y tiene que haber ayuda, porque si no, pues porque en este caso ni siquiera es culpa o responsabilidad de la ciudadanía proveerse o suministrarse su propia energía. Se supone que ese es un servicio que debería de ser bien provisto por el Estado y no lo está haciendo. Entonces,
Creo que eso, que es algo tan cotidiano, que no nos deja, no lo podemos olvidar, porque todos los días está absolutamente presente en nuestras vidas. Es algo que nos iguala de alguna manera ante esa crisis. Pero hay otras situaciones que para la ciudadanía más desconectada de la política no está viendo, ¿no? Como estas pugnas que inclusive ya prácticamente caen en la ruptura del orden constitucional con lo que está pasando a través de un sumario administrativo del Ministerio del Trabajo para poder suspender, pero por una cantidad de tiempo, primero que no cabe que un ministerio suspenda a una vicepresidenta de la República, y segundo que lo hace por una cantidad de tiempo que prácticamente eso ya llega a ser una destitución, lo cual es absolutamente inconstitucional, ilegal, y viene a materializarse en una especie de golpe de Estado. Entonces, es gravísimo, obviamente va a haber reacción de parte de la vicepresidenta. El día de mañana va a ser escuchada por la Asamblea Nacional y veremos qué sucede ahí. Eso de ahí nos hace daño como país, aunque parezca que ese es un problema entre el presidente y la vicepresidenta, no es así, porque un país que no tiene seguridad jurídica, un país al que se lo gobierna con absoluta indiferencia de las leyes y de las normas, es un país donde no se puede tener confianza y donde no se puede invertir. Y justamente lo que le falta a este país es inversión. Es decir, lo que nos está pasando con la energía es un problema de inversión, porque el Estado no tiene capacidad económica para invertir y las leyes están hechas de tal manera que le impiden al sector privado invertir. Entonces, es gravísimo que los intereses mezquinos y personales en este caso, del presidente de la República se pongan por delante de los intereses del pueblo y del país. Y solamente para recordar a todos nuestros escuchas y internautas, el presidente y la vicepresidenta son un binomio que es voluntario, o sea, se escogieron, no se escogieron, pero fue voluntariamente que se presentaron en la elección del 2023, el 20 de agosto, la primera vuelta, que nadie les impuso, nadie les puso pistola en la cabeza para decir, tú vas con ella o no. Pero sí, evidentemente, este es un tema que ha trascendido una confrontación personal y que ha puesto al Ecuador en los titulares mundiales por un proceso absolutamente irregular, parecería. No, un sumario administrativo quienes conocemos la pirámide de Kelsen, donde está la Constitución de la República, acuerdos internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la base debería ser el sumario administrativo, pero ahora parece que estamos retomando una mala práctica del pasado, que es poner la pirámide de Kelsen al revés. Entonces, un sumario administrativo se pasa por encima de la Constitución, las leyes, los decretos y los acuerdos. Y eso preocupa. Algo similar, y he leído varios comentarios y definitivamente y aquí voy a decirlo yo, no quiero, los antecedentes que hay con respecto a la familia Topic por los vínculos con el ex vicepresidente preso y con el ex presidente prófugo, eran muy, muy cercanos y había un enredo muy fuerte. Sin embargo, cuando él fue candidato al proceso del 20 y ahora hay un proceso de igual manera presuntivo, porque cuando le escuchas al juez Torres, él dice, presumimos que él tiene control sobre las empresas, aunque los documentos dicen lo contrario. ¿Es este otro caso de pasarse la justicia por así en términos futbolísticos, por las galletas? Así es, así es. Ahora, ayer escuchaba a una abogada, o hoy día creo que leía a una abogada que había estado diciendo que si en el 2023, en la elección del 2023, a Jan Topic no se le impidió que fuera candidato, no había ninguna razón para que se le impidiera ahora.
pero esa misma constitucionalista decía que la diferencia es que en el 2023 no hubo nadie que le objetara la candidatura y que ahora pues ha habido dos partidos o dos movimientos políticos que lo hicieron. Pero la argumentación, si se le puede decir argumento a lo que dijo el juez Ángel Torres, perdóname, pero parece que no fuera abogado. O sea, tú solamente puedes basarte en lo que está jurídicamente probado. No puedes simplemente asumir, suponer, presumir cosas que no están ahí. Entonces, es un irrespeto de la norma, de la ley, del sentido del lógico del derecho. El derecho, yo soy abogada, nos decían en la carrera, es matemática pura, es lógica pura. Entonces, es absolutamente ilógico que a alguien se lo, se lo discrimine en función de una presunción. Es al revés. Normalmente las presunciones son a favor de la persona, no en contra, además. Siempre la duda es a favor de quien está siendo juzgado, nunca es en contra. Por eso hay un principio que se llama indubio pro reo, que es justamente en caso de duda, la duda tiene que beneficiar a la persona que está siendo juzgada. O sea, estamos en, tú eres culpable hasta que pruebes lo contrario, más o menos. O Exactamente. sea, se Exacto. revertió la carga de la prueba, como dicen los mismos abogados. ¿Qué más podemos ver? Porque apagones, hemos hablado un poco la vicepresidenta, tenemos el caso de Topic, y el día de hoy hemos visto nuevamente una matanza en las cárceles, las cuales estaban ya en teoría bajo control, donde ya no habían armas, donde ya todo estaba controlado. Y una declaración de un familiar decía, hace 2 días me dejó un mensaje diciendo que lo saquen porque les iban a matar. O sea, guerra avisada, casi casi lo mismo que los apagones. ¿Qué está pasando? Porque esta descomposición es casual o es un acto premeditado pre-proceso electoral, bueno, el proceso electoral comenzó a mi criterio por noviembre del 23. Así es. Bueno, eso justamente estaba yo revisando, ¿no? Que no se debe de ver las cuestiones, las cosas que están pasando de manera aislada. Y para mí, esta maniobra mediática que ha hecho el correísmo con La Posta o con Anderson Boscan y Luis Eduardo Vivanco, de sacar a la luz supuestos chats de Fernando Villavicencio con diferentes personas, periodistas, la fiscal general, fuentes, personas que colaboramos en su campaña. No es un tema aislado. Al mismo tiempo se está tratando el caso Metástasis, donde están involucrados actores políticos del correísmo, criminales, narcotraficantes, jueces, fiscales, policías corruptos, y donde está también, donde se descubrió esa relación tan cercana entre Anderson Boscan y Leandro Norero, el narcotraficante, el mayor narcotraficante que fue detenido cuando se suponía que estaba muerto, porque fingió su muerte en Perú durante la pandemia. Eh, entonces, está pasando lo de Metástasis, sale esto, que montan, digamos, este relato de esos supuestos archivos secretos de Fernando Villavicencio, donde pretenden volver a matar a Fernando con unas cosas horribles, que se sacan completamente, digamos, se tergiversan, se tuercen y se pone en riesgo de muerte a las personas que estuvieron en contacto con Fernando, que fueron fuentes de Fernando, que fueron colegas de Fernando. Se trata por supuesto, desprestigiar y echarle muchísimo lodo a la fiscal general, que es la pieza más importante en esta persecución de la narcopolítica a través de Metástasis, Purga, Plaga y todos los demás casos. Entonces, todas estas cosas, si la sumamos a la masacre carcelaria, si la sumamos a que ya hay los anuncios de la CONAIE, de la Unidad CISA, del FUT, de que van a comenzar a haber protestas, no me extrañaría que, sumado a los terribles y graves errores del gobierno, esto genere en una desestabilización. Porque siempre estas personas, a la narcopolítica,
le conviene el caos y la violencia, le conviene el pánico, la oscuridad, el desorden. Entonces, esa para mí es la lectura. La lectura es que se está cocinando algo y que para eso están tratando de atacar por diferentes frentes, porque siempre es la misma estrategia. Siempre utilizan varias pistas, ¿no? La pista política, la pista criminal y la pista mediática. Pero ¿a dónde estamos yendo? Porque inclusive a pesar de lo que se está hablando hoy en día, de la, de la confrontación existente entre los tres partidos que estuvieron liderando el primer periodo de gobierno, ADN, ADN no como partido en ese momento, ahora sí, Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana. Había un pacto de gobernabilidad, de autoridades, de lo que fuese, pero vimos esto que los votos de mayoría eran absolutos y hasta en la última ley, cero apagones 2.0 ni siquiera fue mayoría, fue unanimidad absoluta en la Asamblea. Entonces, pero ahí, ¿quién se pelea contra quién? Porque ya todos estarían casi que metidos en el mismo saco y los únicos que estamos por fuera seremos los pocos ciudadanos que estamos monitoreando qué es lo que está pasando en la vida política, además de estar dándonos un tiempo para no poder dejar de producir, ver cómo lidiar con los apagones, ver cómo subsanar a través de baterías, inversores de voltaje. O sea, hay un menú de cosas que nos ha hecho eh, adaptarnos a esta nueva realidad con limitaciones importantísimas de energía, ¿no? Pero algo más tiene que haber. Sí, ¿Tienes alguna sí. Bueno, presunción? hay un tema, ¿no? En el Tribunal Contencioso Electoral, quienes acaban de decidir sobre la no participación de Jan Topic, esa, la mayoría está controlada por el partido del gobierno y el correísmo. O sea, tanto al correísmo como a Daniel Noboa, pues no les convenía o no querían que participara Jan Topic. Eh, en el Consejo de la Judicatura están también juntos, porque de alguna manera se unieron la Revolución Ciudadana a través de la Asamblea, de la Comisión de Fiscalización, que fue la que obligó que el Consejo de Participación volviera a hacer una votación y pusiera al señor Godoy, ex defensor de estos señores del cartel de Sinaloa, los Larrea. Entonces, tienes ahí también a la Revolución Ciudadana con el partido de gobierno manejando el Consejo de la Judicatura. Entonces, yo no sé, yo a veces pienso que el presidente Noboa está trabajando para que el correísmo regrese. No sé si a conciencia o no, pero todas las acciones que él está tomando, que cree que le benefician a él, que tal vez cree que le benefician a él, de verdad están beneficiándole al correísmo, porque le ha entregado el control del Tribunal Contencioso Electoral al correísmo. Claro, él maneja una parte, pero es como que tienen ese tipo de llaves que no funcionan la una sin la otra, ¿no? Se tienen que estar juntos. Igual el Consejo de la Judicatura. El tema del concurso de los jueces, lo que está pasando también, ahí también están involucradas las mismas fuerzas. En el- en la renovación de la Corte Constitucional, que eso es lo más importante en materia de justicia, también están personajes puestos por el presidente Noboa, que son representantes por excelencia de lo peor, de lo peor del manejo eh, corrupto de la justicia durante el correísmo, como el señor Yávar. Y te hago una pausa ahí. Y no nos olvidemos que en la denuncia de los chats, cuando esos fueron subidos por primera vez a las redes, estaba la ex esposa o esposa del ex defensor del pueblo, que está preso por un sinnúmero de acusaciones, y adicionalmente la primera nominada para titular de la Corte Constitucional, validada por la Asamblea Nacional. Porque al final del día Y, nadie se va a acordar quién votó sí, quién votó no y quién se abstuvo. La abstención para mí en estos casos es complicidad. No, yo personalmente no recuerdo, pero tienes ahí este caso. Entonces dices, si es que los juegos artificiales son el tema de los chats, que por cierto,
mayor trascendencia no han tenido, ¿ah? Así es, O así sea, es, fue como una brisa de verano. Vino, brisó y se fue. así es. Bueno, la candidata, la primera de la terna enviada por la Asamblea a la Corte Constitucional, a la comisión que va a decidir quiénes van a ser los elegidos para reemplazar a tres jueces de la Corte Constitucional, la señora Angélica Porras, fue nominada por la Revolución Ciudadana y con los votos de el Partido Social Cristiano, la abstención de ADN, que funciona como un voto taimado y que y solamente votaron en contra Construye. Pero el propio candidato, propio miembro del Partido Social Cristiano, Otto Vera, que hoy es primer vicepresidente de la Asamblea, dijo que habían hecho un cambio. Los votos del Partido Social Cristiano a favor de la candidata del correísmo para en la terna de la Corte Constitucional eh, había sido a cambio de que la Revolución Ciudadana diera paso a que él fuera este primer vicepresidente de la Asamblea. O sea, que ahí están también los mismos, el mismo grupo, ADN, medio, medio agachado, este, el correísmo y el Partido Social Cristiano. Entonces, yo por eso creo que este grupo, digamos, tal vez le doy el beneficio de la duda a que el presidente Noboa no esté consciente de que está siendo utilizado, pero, pero los zorros viejos de la política saben perfectamente lo que están haciendo. Y ante todo esto, hemos visto que han hecho tabla rasa a la justicia. Y no es un tema de ahora, o las leyes. Y como digo, no es un tema de ahora. La pregunta, ¿tú crees, y esto de aquí es una creencia, ¿tú crees que una constituyente nueva es la solución a los problemas? Porque ya tenemos como de las 23 constituciones, la gran mayoría han sido a través de constituyente, otras fueron por plebiscito. Pero tenemos cualquier cantidad de constituciones y los problemas se han mantenido, con un promedio creo que de 10 11 años por constitución. Así. A ver, la respuesta es sí, pero en unas circunstancias que no existen. Esto está interesante. Sí, o sea, porque mi respuesta impulsiva sería decir que no, por favor, no, constituyente no. Pero la realidad es que sí sería, por supuesto, sí sería la manera ortodoxa de resolver los problemas gravísimos que no nos permiten eh, progresar de alguna manera, avanzar por la constitución actual. El problema es que ese remedio puede ser peor que la enfermedad, porque como están las fuerzas en este momento, las fuerzas políticas, ¿quién es la mayor fuerza política del país? Aunque solo sean el 25% de los votos, que se convierten con ese juego que se hace de los votos válidos en el 33%, el correísmo. Revolución Ciudadana. Todavía tengo mis limitaciones, yo prefiero no mencionarlo a este ser. Por eso me quedo con el nombre del partido, pero Bueno, bueno, Revolución pero Ciudadana. es la Si fuerza Revolución política Ciudadana, más fuerte que hay. Eso es una así realidad, es. le guste a quien le guste y le cuadre a quien le cuadre. Así es, así es. Entonces, si ellos manejan el 30 y pico por ciento en una asamblea constituyente, con ese porcentaje, tendrían 40%, 45% de la asamblea constituyente. Entonces, en qué universo paralelo eso nos va a permitir mejorar esto que está tan mal? Lo más probable, porque además eso es lo que ellos quieren. Cada vez que el señor expresidente prófugo Rafael Correa sale, dice que lo primero que tienen que hacer es una asamblea constituyente. Entonces, ese simple hecho de que eso sea lo que él más quiera, me hace a mí pensar que eso es lo que yo menos quiero, pues. O sea, porque yo quiero exactamente lo opuesto de lo que él quiere. Él quiere la destrucción, yo quiero el progreso. Él quiere que vivamos como para él es la maravilla Venezuela. Yo no quiero vivir como vive Venezuela o como está Venezuela. Es decir, a él le parece que Putin es lo máximo
yo estoy completamente en contra de lo que ha hecho Putin. Entonces, eh, a mí me parece que es un riesgo altísimo y que quienes hablan de eso se olvidan de este pequeño detalle, de que la mayor fuerza política, que el único movimiento político que tiene votos duros, ciegos, sordos y mudos son ellos, porque, porque tienen estructura, porque estuvieron 10.5 años de tiempo con la mayor bonanza económica de la historia del Ecuador, porque por lo que sea, por lo que sea. Entonces, es demasiado arriesgado. Algún día, cuando ya no sea así, cuando ya no sea así, cuando haya una ciudadanía activa y haya políticos que tengan ese arrastre sin ser populistas, y podamos tener una conformación de una asamblea constituyente que no nos dé miedo, que no nos dé terror, sino que nos dé esperanzas. Yo seré una de las que esté a favor, pero yo creo que ese no es este momento. Qué es peor? ¿Un gobierno populista o una sociedad clientelar? Creo que los unos se alimentan a los otros, ¿no? Los unos Entonces, alimentan a los otros. y yo creo que hay que trabajar en ese caso en sociedad, porque si entra un no populista y tienes una sociedad clientelar, el no populista termina haciéndose populista por temas de gobernabilidad. Es verdad, es verdad, Y ahí tenemos un tema de educación, así algo es. que todavía tenemos que pensarlo muy profundamente y un escenario complejo definitivamente, un país donde nadie se aburre indiscutiblemente y tenemos un escándalo tras otro. Y solo quiero hacer memoria cuando se nominó a Godoy para el Consejo de la Judicatura. eh, mm, ¿Cuál fue? Hubo un escándalo que salió desde Fiscalía, inclusive, con unas nuevas incautaciones, nuevas investigaciones, un nuevo operativo. Fue justo ese fin de semana que dejó toda la nominación de Godoy en un segundo plano y tuvimos otro fuego artificial. El Ecuador vive algo y quisiera que nos lo expliques en tus palabras, pero en términos políticos es la caja china. Sí, es esto de las cortinas de humo, los golpes de efecto, el pasar constantemente de distractor en distractor, para que no nos enfoquemos en las cosas realmente importantes. Entonces, esa es la estrategia que ha utilizado, de hecho, inclusive el gobierno de Daniel Noboa, ¿no? Esa, Se le escapa a alias Fito, se le escapa el tipo que ahora sí está preso, el que amenazó y que estuvo detrás de las intimidaciones a la fiscal general, que no Mm, me acuerdo cómo se llama, sí, Pico. Bueno, se Ivonne Pico. escapan estos dos, exacto, se escapan estos dos criminales, obviamente alias Fito, muchísimo más peligroso, y pasa lo de TC y él hace la declaratoria de guerra interna o de conflicto interno. Entonces, todo el mundo, bueno, esto obviamente nos llama la atención, los militares por aquí, los militares por allá, perfecto. Y de ahí, cada vez y cuando el tema de las bases, volver a traer bases militares, el tema de quitarle los recursos a los partidos políticos, el tema de subsidiar 180 kilovatios hora por noviembre, diciembre, enero y febrero, que le va a costar al país como $200 millones, el tema de condonarle las deudas al quebrado Banco Nacional de Fomento, y así, son cosas para que la gente se distraiga y piense que algo está pasando distinto a lo que realmente está pasando y que realmente tendríamos que poner nuestros ojos. Y eso es también lo que está pasando con el tema institucional, con el Tribunal Contencioso Electoral, con el Consejo Nacional Electoral, con las instituciones que deberían de hacer que, no, que se cumpla la ley y no
el deseo o el capricho de ciertas personas. Entonces, para eso yo no puedo ponerle el mismo nivel, el mismo grado de responsabilidad a toda la ciudadanía, porque hay una gran porcentaje de personas que realmente lo único que hacen es tratar de sobrevivir y lo hacen en las condiciones más injustas eh, posibles. Entonces, yo creo que son las élites, somos las personas que tenemos disponibilidad de dedicarle un tiempo de nuestro día a pensar y a hablar sobre la política, quienes debemos de esforzarnos más para que las otras, el resto de élites, las élites que educan, las élites que hacen empresa, las élites que están en los medios de comunicación y las élites que hacen activismo también se den cuenta de cuáles son los pilares más importantes de desarrollo de un país. Y que si no hay un imperio de la ley, si no hay justicia, si no hay independencia judicial, no, es imposible el desarrollo, es imposible. Entonces, porque la falta de justicia hace que todos seamos potenciales víctimas y que nada, y nada funcione, en verdad. Entonces, que la ley y sea solamente sea solamente una sugerencia y sea solamente para los que no tienen poder ni tienen dinero para comprar jueces, es realmente grave. Entonces, creo que esa es la tarea y creo que es una tarea un poco menos difícil que pensar en educar a toda la población, porque eso toma generaciones y hay que hacerlo, pero para poder conseguir resultados más rápidamente, yo creo que tenemos que empezar por las élites que toman decisiones que sí que son menos personas y a quienes podemos llamar a cuentas mucho más fácilmente. Me quedo con una pregunta, ¿voto voluntario o voto facultativo? O, perdón, ¿voto obligatorio o voto facultativo? Yo era una promotora del voto voluntario. Siempre creía que el gran problema era el voto obligatorio, pero y luego vi lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en otros países con el voto voluntario. Nos hace, no, una idea errada, una especie de ilusión esta de creer que si hubiera solo el voto voluntario, quienes, quienes iríamos a votar seríamos solamente la gente más interesada en la política, la gente más comprometida con el país. Eso tal vez en países desarrollados. Tal vez eso es lo que ocurre en Estados Unidos, tal vez, y creo que no necesariamente. Pero en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, lo que sucede es que van a votar los pobres, los más ignorantes, a los que les compran el voto y tienen toda una serie de estrategias para asegurarse de que esa persona vote como quieren los políticos corruptos que voten. Entonces, lo que sucede es que la gente que está acomodada, la gente que está bien educada, bien comida y bien tranquila, no va a votar, no sale a votar. Mm. Y entonces solamente votan las personas a las que los políticos, los políticos, y no solamente los políticos, también los grupos de crimen organizado que tienen a sus propios representantes en las elecciones como candidatos, los cooptan y los obligan. Y ahí no solamente ya es a cambio de algo bueno, sino con amenazas. Entonces, eso es lo que pasa en México, eso es lo que pasa en Venezuela con el tema del chavismo. No ha sido favorable. En Colombia, el voto es voluntario. En Colombia, hace unos años hubo una consulta popular anticorrupción y tenían que salir a votar 50% del padrón para que pasara la ley, y era una ley buena anticorrupción. Como el voto es voluntario, fueron a votar 40 y pico por ciento y no pasó la ley. Entonces, debería ser que el civismo, la conciencia bastara, pero no basta, no basta. Y yo sí creo que ser ciudadano no solamente es un derecho, también tiene obligaciones y que votar debe ser una obligación. Creo que eso es parte mínima de ser ciudadano.
Así que mi posición es a favor del voto obligatorio por eso. Gracias. El tiempo se nos va acabando. Hemos evidenciado que la situación es complicada por el lado que la queramos ver. No hemos hablado de los temas de inseguridad, pero yo creo que ya es llover sobre mojado y qué bueno que sería que nos estuviera lloviendo en las cuencas hídricas. Pero, ¿cuál sería tu mensaje de cierre para quienes nos van a escuchar y esto va a quedar en las redes tanto de tiempo real como en las mías? Para un mensaje de esperanza, creo yo que el Ecuador buena falta le hace. Mi mensaje de esperanza es el que yo me digo a mí misma. Los nunca, jamás, digamos, la esperanza vive en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque es la incertidumbre la que no, la que permite saber que así como la gente buena y la gente que está tratando de hacer lo mejor posible con su vida no puede garantizar el futuro, no puede saber con exactitud qué va a pasar mañana, los malos y los poderosos tampoco. Y esa oportunidad sumada al esfuerzo de las personas como Rodrigo, y quiero creer que como yo también y como quienes nos escuchan, que estamos tratando de hacer lo mejor por nuestro país para que nuestra familia pueda seguir viviendo en este país, en nuestro país. Eh, si nosotros estamos constantemente trabajando con ese objetivo, en esa incertidumbre posiblemente vamos a tener éxito. Si no hacemos nada, los malos sí van a seguir haciendo cosas para conseguir sus propósitos. Entonces, lo único que podemos hacer es saber que haciendo lo mejor posible es factible que consigamos mejorar la situación de nuestro país y que nunca va a ser bueno, nunca va a ser realmente una solución cuando venga alguien que ofrezca refundar el país y cambiar absolutamente todo. Por eso es tan peligroso el tema de la Asamblea Constituyente en estos momentos. Es mejor tener pequeños cambios controlados que nos permitan corregir ciertos errores a estos cambios radicales de los cuales luego se demoran decenas de años para corregir, como es el caso de los totalitarismos. Eso es lo que sucede, ¿no? Cuba fue el cambio total, Nicaragua el cambio total, Venezuela el cambio total, y entonces están allí 30, 40, 50, 60, 70 años y no salen de eso. Nosotros, en nuestra democracia imperfecta, puede ser que estemos mal, pero siempre podemos estar radicalmente peor. Y eso no es un consuelo de tontos, es una realidad. Una realidad. Y si no, y podemos avanzar lentamente, lentamente hacia adelante, pero un retroceso muy grave nos puede dejar allí estancados 40, 50 años. Y eso se lo tendremos que responder a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas ofertas de cambios totales, porque pueden ser sentencias eternas hasta cierto punto. Creo que lo podría resumir en que la famosa frase, los buenos somos más, pero si los buenos no actuamos, más son los que están apoyando la destrucción del país. Te quiero dar las gracias. Creo que ha sido una conversación que deja mucho que pensar. Habrá gente que esté más de acuerdo, habrá gente que esté menos de acuerdo, pero son opiniones que son válidas, son necesarias y creo que el 98%, para dejar algunas opiniones personales por fuera, muchas han sido sustentadas en hechos, no en presunciones. Muchísimas gracias, Gabriela. Quiero, en nombre mío, en nombre de Tiempo Real, pues darte las gracias y estamos al aire el día de hoy. Muchas gracias, Gracias. Rodrigo. Un abrazo. Abrazo.